Saludos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bendiciones. Hoy es el día de Pentecostés, celebramos el día de Pentecostés. Muchas iglesias hoy se están predicando, o se han predicado, o se van a predicar a lo largo del día. Pues como todos los años, ¿no? Y siempre que llegan fiestas así, navidades o cualquier cosa de estas, pues siempre hay, digamos, predicaciones prefabricadas, ¿no? Hechas para el momento exclusivo, ¿no? Yo no es que quiera hacer de menos Pentecostés, porque es cuando nació la iglesia. O sea, yo no es que diga que soy pentecostal, no, yo soy de Pentecostés, de cuando la iglesia nació. Pues no quiere decir que sea pentecostal de denominación, no, soy de la iglesia de Pentecostés, de la iglesia pura, de la iglesia que Cristo fundó, o sea, soy cristiano, soy del Evangelio de Cristo, soy evangélico por Cristo y soy con E mayúscula y soy pentecostal, porque la iglesia se fundó en Pentecostés, pero no es pentecostal como denominación. El pentecostalismo no es una denominación, sino los pentecostales unicitarios serían denominación, serían iglesia, y no creen en Dios, en Jesús ni en el Espíritu Santo, solamente en Dios y nada más, en el Padre y punto. O neopentecostales o pentecostales de no sé qué, han salido un montón de pentecostales. Por eso digo que yo no soy pentecostal de denominación, soy pentecostal del día de cuando se derramó el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? El mensaje que quiero dejar es un poquito, hoy vamos a hacerle especial, precisamente para quitar eso de que soy pentecostal, eso de que soy evangélico. Tú eres evangélico a partir de la Reforma, de Lutero, de todos estos, de Calvino, de Wesley, de Arminio, todos, Zwinglio, todos a raíz del 1517 que se fundó la iglesia evangélica. ¿Eres evangélico? Yo no. Yo soy evangélico del Evangelio de Cristo, y eso hace más de 2000 años que sucedió. Entonces, predico también del Antiguo Testamento, pero es porque Cristo me ha enseñado, porque Cristo está desde el primer tiempo. Juan 1.1 nos lo dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. Entonces, desde el principio, en las Escrituras es Cristo. Las Escrituras son cristocéntricas, y sobre esa base es la que yo soy evangélico, sobre Cristo, el Evangelio de Cristo, que luego, de su venida a la tierra, que luego lo dejaron plasmado los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero que muchos daban testimonio de todo lo que hacía, ¿no? Pentecostal, ¿se puede decir que eres pentecostal? Yo puedo decir que soy de la iglesia de Cristo, la que se fundó el día de Pentecostés. No quiere decir que vayas por ahí diciendo al mundo que soy pentecostal, y pentecostal, porque te lo preguntan, ¿de qué denominación eres? Yo soy cristiano. ¿Pero de qué denominación? Cristiano. Yo no tengo denominaciones. Soy cristiano, soy evangélico por Cristo, y soy de la iglesia de Cristo que nació el día de Pentecostés. Por eso es nada más, pero yo no tengo denominación, ni de origen ni sin origen. No pertenezco a ninguna denominación. Por eso, en vez de hablar de lo que es el día de lo que significa Pentecostés, porque todos estamos hasta el gorro de saberlo, ¿no? Lo que significa Pentecostés, como bueno, se pueden hacer estudios también al respecto, porque hay mucha tela que cortar y siempre hay que hablar del Pentecostés. Pero bueno, ahí tengo la palabra para dar sobre lo sucedido el día de Pentecostés. ¿Por qué vino ese día la iglesia? ¿Por qué se fundó la iglesia ese día? ¿Cómo se fundó? La forma, el método, la persona que lo hizo, dirigida por ¿quién? Por el Espíritu Santo.
Entonces, la llegada del Espíritu Santo, los acontecimientos de Pentecostés en Hechos 2, prepara el escenario para la predicación que hizo Pedro. En este punto es importante resaltar que este sermón de Pedro marca el principio, el inicio de la Iglesia. Este sermón de Pedro, con la llegada del Espíritu Santo, marca el inicio de la Iglesia. Bien, no del pentecostalismo. La Iglesia es la Iglesia del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó. Por eso tenemos que tener un Pentecostés diario, para que prediquemos como Pedro, con el Espíritu Santo siempre, que seamos Pentecostés diariamente, ¿no? Con el sermón, porque aquí fue donde Pedro, con su sermón, marca este inicio, como ya os he dicho, en cumplimiento de la comisión de Jesús que dio a los apóstoles en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y todo. Con este sermón en Pentecostés, Pedro presenta el testimonio de la iglesia cristiana al mundo, de la iglesia cristiana, no de la iglesia pentecostal, de la iglesia cristiana, el día de Pentecostés, por medio del Espíritu Santo, anunciando el Evangelio. Por lo tanto, nos vamos a empezar a dar denominaciones. Soy cristiano, evangélico, pentecostal. Soy cristiano y punto, de la iglesia de... Hoy he oído que hay algunos que... Es que a mí me sienta muy mal eso de decir iglesia primitiva. ¿Por qué? Oye, es que eso parece como si estuviesen allí con hachas de piedra. Los primitivos. Este tío está... ¿Y este tío es pastor? Madre mía. Pero bueno, allá cada uno sepa lo que quiera. Cada uno, somos un mundo, ¿no? Yo, por supuesto que yo no he dicho nada ni quiero ni decírselo, ¿no? Puede pensar libremente que la iglesia primitiva eran estos que salen así, los antediluvianos, ¿no? Pero bueno, yo cuando he oído eso me he quedado... No lo sé, así que prefería llamarla, yo qué sé, de otra forma, denominación. Otra denominación, digo. ¿Pero de qué estás hablando? Por favor, vamos a centrarnos un poquito en el tema. Porque si de entrada has dicho que no quieres hablar de Pentecostés, y luego te puedes hablar de Pentecostés, de la primera iglesia, no de la iglesia primitiva, porque los primitivos eran primitivos, ¿no? Entonces, es la iglesia primitiva. O sea, eran tiempos primitivos a esto. Primitivo significa pretéritos, anteriores. No significa de estos que sean... Pero bueno, eso vamos a dejarlo porque no viene al caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa iglesia primitiva o la primera iglesia, porque si nombramos primera iglesia, entonces ya estamos como los mormones, como los bautistas, como los... Primera iglesia bautista de no sé qué, quinta iglesia bautista no sé cuánta, primera iglesia cuadrangular de México, ¿no? Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué primera ni segunda iglesia? La única iglesia. La única, ¿qué primera, ni segunda, ni tercera, ni iglesia? Fue la iglesia primitiva, anteriormente, de tiempos de nuestros ancestros, nada más. Pero eso no quiere decir que nuestros ancestros fuesen estos que andaban en cavernas, ni mucho menos, más inteligentes que nosotros eran.
porque estaban en comunión. Nosotros no estamos en comunión, la mayoría. Pero, y hoy, bueno, yo creo que el sermón de Pedro en Pentecostés presenta el testimonio de la iglesia cristiana al mundo. Iglesia cristiana. Fuera. El día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, presentó el Evangelio al mundo. La iglesia nació. No la primera iglesia. Porque eso significaría que habría segunda, tercera, cuarta y quinta iglesia, ¿no? No. La primera iglesia, no. La iglesia primitiva, o la única iglesia, bien. Pero primera iglesia me suena a mí como a mormón, a estos o adventistas, ¿no? A estos que primera iglesia no sé cuánta, segunda iglesia, quinta iglesia bautista, de no sé qué. El mensaje comenzará aquí en Jerusalén, pero así como lo deja claro el libro de Hechos, va a continuar extendiéndose al resto del mundo tal como nos dejó Hechos 1.8, ¿no? El hombre que lo hizo fue Pedro, fue por medio de Pedro. Y si hacemos una mirada introspectiva a Pedro, vamos a ver la porción de Hechos en el capítulo 2, 14 al 36, que es donde viene el sermón. Es uno de los sermones más asombrosos que se han predicado jamás. Pero antes de ver lo que se dijo allí, o incluso cómo se dijo, date cuenta de una cosa. Date cuenta quién habló a la multitud de Jerusalén en ese día extraordinario. El versículo 14 revela que Pedro fue el predicador de ese día, que estaba junto a los otros apóstoles. Puede que este hecho no nos sorprenda, pero debemos considerar nuevamente cuán impactante es en la historia bíblica el hecho de que Pedro estuviera siquiera presente y cuanto más hablando en ese día. Por eso os digo que vamos a dejar de decir el significado en Pentecostés, que todos lo sabemos, quincuagésimo, en fin, que significa todo lo demás, que lo podemos sacar en cualquier sitio, y vamos a hacer una especie de estudio global para ver la repercusión que tiene Pentecostés en la iglesia cristiana. Pedro actuó de una manera cobarde, incluso negando a Jesús en los últimos momentos de su vida, Lucas 22, 54 al 62. Por lo que la presencia de Pedro en el día de Pentecostés es testimonio de la voluntad de Cristo para perdonar, incluso al peor de los pecadores. Pero si ese tío te había negado, Jesús, y le tienes ahí predicando, haciendo el primer sermón de la iglesia incipiente, naciente. La osadía de Pedro en el día de Pentecostés solo puede ser explicada por el poder del Espíritu Santo obrando en él. No hay otra explicación. Solo unas semanas antes Pedro estaba dándole la espalda a Cristo. Ahora está proclamando con confianza e incluso confrontando a los judíos con su propio pueblo, confrontándoles su pecado y su necesidad que tenían de arrepentirse al hombre que habían matado, al evangelio del hombre que habían matado. Creo que con el sermón en Pentecostés Pedro presenta el testimonio de la iglesia cristiana. Eso, metéroslo en la cabeza y no me cansaré de repetirlo. Presenta Pedro el testimonio de la iglesia cristiana al mundo, el cual declara que Jesucristo es el Señor crucificado y resucitado. Debemos reflexionar sobre el liderazgo de Pedro en el día de Pentecostés. La gracia que recibió de Cristo en el momento de su restauración, después de su negación, le permitió predicar el Evangelio y hacerlo con osadía. O sea, el Señor sabía que Pedro lo negaría, Lucas 22, 34. Esa tarde Pedro, de hecho, negó al Señor y hacer eso lo quebrantó emocionalmente, tanto que se puso a llorar, ¿no?
Lucas 22, 54 al 62, lo podéis leer. El apóstol Juan completa los detalles de lo que sucedió después de la negación de Pedro, porque a la luz de su triple negación, Cristo le extendió misericordia al otorgarle una triple redención. Juan 21, 15 al 19. Pedro ha sentido el dolor de su pecado y la redención por la gracia de Cristo. La razón por la cual esto es importante es que la historia de Pedro es la historia de cada cristiano. O tú no te sientes identificado en cualquier punto con Pedro. El pecado, en alejarte de Jesús, en negar a Jesús, en esconderte, en la cobardía muchas veces de decir, soy cristiano, yo no soy amigo de este, pero yo quiero estar con él. ¿Me entendéis? La misericordia del Señor puede restaurar a cualquiera. Ahora Pedro está extendiendo esa misma misericordia a esa multitud, a ese pueblo que se había reunido el día de Pentecostés. El método que utilizó para presentarlo debemos de tener muy en cuenta también, porque date cuenta que de inmediato Pedro se dirige dirige a su audiencia, a los que le estaban escuchando, los dirige hacia las Escrituras. Esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel, en Hechos 2:16. Y Joel creo que fue en el capítulo 2, 28, 29 o 38, 28 y 29 creo, o 38 y 39. Bueno, en Joel 2 lo podemos leer también. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tal. De hecho, Pedro apela a las Escrituras en repetidas ocasiones. En el transcurso de su sermón, entrelaza grandes pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre Cristo, como Joel 2, por ejemplo, y Salmos 16, Salmo 110. El sermón de Pedro es un ejemplo maravilloso para nosotros, de lo que debería ser la predicación. No, estamos en Pentecostés, ya está, estamos en Pentecostés y ahora venga. Pentecostés significa esto, significa lo otro, en griego es así, en hebreo es así, en tal y cual. Bien, pero vamos a dar una especie de global más, vamos a abrir, a expandir más, cada día más, lo que es el Evangelio, para que cada persona no se quede encajonada en que Dios es amor. Vamos a abrir un poquito más todo el Evangelio para que vean por qué Dios es amor, por qué es su esencia, por qué tal, y por qué el día de Pentecostés sucedió lo que sucedió con la aquiescencia del Señor Jesús, que fue el que envió el Espíritu Santo para lo que estamos hablando, para formar su iglesia. No la iglesia primitiva, ni la primera iglesia cristiana. Habrá por ahí entonces segunda iglesia cristiana de Pentecostés, tercera iglesia cristiana del sermón de Pedro en el aposento alto, cuarta iglesia cristiana de... ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Primera iglesia cristiana. ¿De qué vamos? Vamos a pensar un poquito más con la cabeza. Ni primitiva ni nada. Primitiva sí, la iglesia de nuestros ancestros, que no quiere decir que sean primitivos, ¿vale? Fue primitiva porque fue primigeniamente, anteriormente a nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ver si por lo menos nos llevamos pastores que tengamos un mínimo de... Y si no sabemos lo que significa primitivo, pues vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo buscamos y luego lo podemos decir, pero me parece una cosa bastante fea dirigirse a una congregación diciendo que la iglesia primitiva eran de los que se tiraban de los pelos y... no. La primera iglesia tampoco fue la única iglesia, ¿vale?
la única iglesia y verdadera. No ha habido más, ni habrá más. Solamente esa es la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana. Por lo tanto, yo soy cristiano del día de Pentecostés, del Evangelio de Cristo. Ahora, que queremos decir que soy cristiano, soy evangélico, soy pentecostal, eres de todo, como un pastor que yo tenía, que le gustaba decir que era de todo. Era carismático, era católico, porque católico significa universal, pues también soy católico. Apostólico romano no, evidentemente. Soy evangélico, soy luterano, soy no sé qué. Chico, cuando te pregunten a ti por qué eres, necesitas 2 horas para estar ahí diciendo a dónde perteneces. No. Cristiano, punto. ¿Cristiano de qué? De Cristo. No hay más. Entonces, estamos enfocados en el primer mensaje, en la persona, en el método y en la audiencia. ¿Bien? Es lo que quiero llevar. Lo que pasa es que de vez en cuando pues saltan, ya sabéis cómo tengo mi cabeza, que se me van. Entonces, gracias a los apuntes que pongo aquí, porque si no me iba de vareta por todos lados. Entonces, el sermón de Pedro ya hemos dicho que es un ejemplo maravilloso, porque es un ejemplo de lo que debería ser la predicación de verdad. Acudir al texto bíblico, explicarlo, aplicarlo y pedir una respuesta. Esto se llama una predicación expositiva. Hay distintos tipos de predicación, hay biográficas, narrativas, en fin, de diversas formas, históricas, bueno. Pero la predicación por antonomasia fue esta de Pedro, que fue una predicación expositiva. La proclamación se enfoca en la persona y en la obra de Jesucristo. Expone lo que hace, lo que no hace, quién no es, y se enfoca en todo eso, ¿no? Y ese enfoque para mí es el apropiado, dada la importancia del momento, de ese día, de esa fiesta, porque en el Nuevo Testamento Pentecostés significaría la fiesta de los tabernáculos, o de las cosechas, o de las semanas. Una de las 3 fiestas era Pentecostés. En el Antiguo Testamento, de las 3 fiestas que había en el Antiguo Testamento, estaba en Pentecostés, en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos la fiesta que celebraban los judíos, nosotros celebramos Pentecostés como esa fiesta, digamos, de las semanas, por ejemplo. Entonces, con demasiada, porque Pedro, yo creo que es muy importante y muy apropiado el sermón que dio, porque era importante por el momento que acababa de ocurrir, ¿no? La llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces creo que estaba totalmente apropiado y era sumamente importante. Con demasiada frecuencia los sermones se entrelazan alrededor de historias, de temas no relacionados entre sí siquiera, y van de un lado a otro sin saber por dónde, sin centrarse en Jesús, que debería ser la predicación cristocéntrica. Si somos cristianos, ¿a quién vamos a predicar? No voy a predicar a mi vecino del quinto, ¿no? Entonces, vamos a ver, está bien que tú des un testimonio, que tú hagas una anécdota, que des un chistecito de vez en cuando, para animar a ese que está pegando cabotazos, entonces, pero la predicación debe de ser tal y como Pedro la expuso para ese día. Para cada día hay una especie y un tipo de exposición, de predicación, que puede o no ser expositiva, pero también es que hay estudios para hacerlos no expositivamente y se entiendan mejor bibliográficamente, tanto
históricamente, como proféticamente, como escatológicamente, de muchas formas, ¿no? Entonces, creo que este es la prédica por antonomasia de la Iglesia cristiana. Y es muy importante para que nos enteremos también de lo que debemos predicar cuando estamos en alguna iglesia que empieza, o que hay alguno que no entra, que entra, que no entra, en fin, siempre hay tipos de iglesias así. Y la predicación expositiva es una salida muy, muy, muy buena para que el pueblo entienda, ¿no? Los hermanos y hermanas. Pedro no hace esto de entrelazar sermones, historias y cosas de por ahí. Pedro se centra directamente, demuestra el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona, se centra en la persona y en la obra de Jesucristo. Lo que es el mensaje, Pedro explica y defiende las acciones de los apóstoles en el aposento alto en Pentecostés. Algunos judíos que había allí en la multitud creían que los apóstoles estaban borrachos, ¿no? En el versículo 13. Estos están llenos de mosto, decían. Pero Pedro explica que el profeta Joel había predicho ya los desconcertantes acontecimientos del día de Pentecostés y que por lo tanto los apóstoles estaban cumpliendo así la profecía del Antiguo Testamento. Pedro dice que Joel 2 profetizó que señales milagrosas acompañarían al derramamiento del Espíritu en los últimos días. O sea, daos cuenta que está hablando de los últimos días. Estamos en los últimos días. Para Dios pueden ser 1000 años, un día 1000 años y 1000 años un día. Pero ya Pedro habló de los últimos días, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por eso deducimos que no va a venir nada más que la venida de Jesucristo, las señales que Él nos ha dicho que se van a cumplir y el regreso de Jesucristo. Pedro continúa su sermón enfatizando la soberanía de Dios. Daos cuenta como un cobarde, un traicionero, como tiene la osadez de salir de ahí y de nuevo con todo valor ponerse a predicar y decir: vosotros que matasteis, en Él es donde está la redención, doblad la rodilla, arrepentíos y creed en el Evangelio, en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Él es el único. 3000 personas. ¿Vale o no vale la exposición, la predicación expositiva? Claro, las otras también, pero para ese momento, el día de Pentecostés, fue una predicación expositiva, pero por eso le quiero dar tanta importancia a esto. Entonces, Pedro continúa su sermón, ya os digo, y sigue enfatizando la soberanía de Dios sobre todos los eventos alrededor de la muerte, la resurrección de Cristo. Como señala, la muerte de Jesucristo fue parte del determinado propósito que Dios tenía desde la eternidad. Hechos 2, 22, 24. Algunas tradiciones teológicas tienen la noción equivocada de que la historia se desarrolla como un proyecto cooperativo entre Dios y el hombre. Es decir, que Dios está esperando a ver cómo nuestras acciones van a dar forma a la historia y luego va a responder de acuerdo con ellas. Pero, sin embargo, este punto de vista no es congruente con la Biblia. Es totalmente diferente. Jesús no terminó en la cruz por un fracaso en su ministerio. Él no fracasó. Es más, Él se rió cuando dijo: consumado es. Pues ya está todo terminado. Hice todo lo que el Padre me envió. Ahora os toca a vosotros. Ya tenéis la salvación, ya tenéis el perdón, ya tenéis todo para iros a vivir conmigo. Entonces, no fracasó en su ministerio. Hay muchos que llegamos a predicar
y porque no te saluden o porque no te digan felicidades, pastor, o por lo que sea, le decimos, he fracasado en la predicación hoy. Pero ¿cómo eres tan tonto? La palabra de Dios nunca volverá vacía a Él. Tu misión es soltar la semilla, nada más. No te preocupes de que aquel venga a darte un abrazo, el otro tal, no. Eso no debe caber en ti porque eso es orgullo. Elimina de ti eso. Tú siembra la palabra de Cristo, siembra el Evangelio con tus actos, tus pensamientos y tus palabras. Como decía Agustín de Hipona, dice, predica siempre el Evangelio. Si es necesario, usa las palabras. Entonces, quiere decir que estés siempre viviendo. Y la Biblia nos lo dice. Ora, lee la palabra, medita la palabra, estudia la palabra, pero vive en la palabra. O sea, no estés hablando y diciendo y esto y lo otro y luego, me voy al bar a tomar un par de cervezas. Venga, vamos, que es verano, a las fresquitas entran que no veas. No. Jesús no terminó en la cruz por un fracaso en su ministerio. Pedro declaró que Jesús fue entregado por Dios el Padre según el plan predeterminado de Dios. Está en el versículo 23 del capítulo 2. Dios no envió a Jesucristo para ver cómo su creación, en su naturaleza pecaminosa, respondería a Cristo, a Jesús. Ni tampoco consideró la crucifixión como una mera posibilidad para ello, ¿no? Jesucristo fue el Cordero de Dios enviado a morir por ti y por mí. Pedro llama a su audiencia a reconocer las Escrituras y su clara enseñanza con respecto a la identidad de Jesús, el mayor hijo de David, el Mesías de Israel. Esta gran verdad debería dar a los cristianos de todo el mundo una firme certeza de que Dios tiene realmente el control de todo lo que suceda en el mundo, de toda la historia que haya sucedido en el mundo y de todo lo que sucederá. Inclusive el control de nuestras vidas. Nuestro Dios no está esperando a ver cómo se desarrolla la historia para actuar en consecuencia, no. El Dios de las Escrituras es el Dios que dispone las cosas de acuerdo con el designio de su voluntad, Efesios 1:11. Él es Dios que actúa en la historia. Él es el Dios trascendente, eterno, soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Esto no significa que los hombres responsables de la crucifixión estén excusados. Los que estaban presentes en la crucifixión son llamados impíos y son culpables de sus pecados, Hechos 2:23. Pero la Biblia contiene ambos hechos aparentemente contradictorios, aparentemente, que sería otro también para alegar y para ver que la Biblia no se contradice, y mucho menos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, como verdades armoniosas, ¿no? Por supuesto, la historia no termina con la crucifixión. Pedro continúa su sermón señalando, Jesús, vosotros lo clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. Pero Dios resucitó. La gente impía o malvada había tratado de matar a Jesús, pero Dios lo levantó de los muertos. Toda la redención es iniciada por Dios. Los seres humanos habían llegado a un punto de absoluta rebelión. Simplemente ya no había más que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Pero Dios tomó la iniciativa. Nosotros ya estábamos perdidos, totalmente muertos en delitos y en pecados. Y Dios toma la iniciativa y nos salva mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está enseñando que sin que los malvados que mataron a Jesús supieran, Dios siempre había planeado entregar a su Hijo y entregar su vida también. No fue un fallo de su ministerio, no fracasó en su ministerio, al contrario, esto reafirma
que su ministerio era vencer a la muerte, y lo hizo mediante su propia muerte, y la venció, y salió victorioso con su resurrección. Entonces, Cristo no fracasó en su ministerio. Fue en esta victoria que Dios demostró su sabiduría y su poder sobre la muerte en la cruz. Argumentando a partir de las Escrituras, el apóstol continúa enfatizando en el señorío de Cristo, que se da a conocer ahora a través de la resurrección. Finalmente, Pedro hace un llamado a su audiencia a reconocer las Escrituras y la clara enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a la identidad de Jesús, Hechos 2:36. El argumento de Pedro está saturado de las Escrituras, está razonando a partir del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es en realidad el mayor hijo de David, el Mesías de Israel, hijo de Dios, Dios mismo. No hay iglesia primitiva, no hay primera iglesia, hay nacimiento de la iglesia, la única y verdadera iglesia, el Evangelio de Cristo, que está desde el principio de los tiempos. A lo largo de todas las Escrituras es mencionado Cristo y por lo tanto su Evangelio. ¿Cuántas cosas hay en el Nuevo Testamento que están ya profetizadas? Yo creo que el Nuevo Testamento es el Antiguo, pero con distintas palabras, con las cosas ya hechas que se decían allí, ¿no? En el Antiguo Testamento bien podían haber dicho por tal y cual. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento con las cosas cumplidas y con la revelación, con el nuevo pacto. Ya sabéis que con cada pacto hay una revelación. Con cada pacto que hacemos nosotros con Dios tenemos una revelación, una bendición, pero sobre todo revelación, si cumples el pacto, evidentemente. Entonces, Abraham, ¿por qué hacía tantos pactos? Precisamente por eso, siempre tenía revelación de Dios, era el amigo de Dios, por eso pactaba con él, porque le conocía y sabía que él no fallaba. Por lo tanto, tú no falles tampoco, y aunque hayas sido un cobarde, hayas sido lo peor de lo peor, un traicionero, lo que se te ocurra, que no lo eres, eres hijo de Dios, y ten la osadía, ten la valentía, ¡pum!, de hacer lo que hizo Pedro. Sal afuera y dilos a esos que sí son desleales, infieles, traicioneros y pecadores, si no se arrepienten y van ahora mismo hasta los pies de Cristo arrepentidos a pedir perdón al Señor de señores, al Dios de dioses, al Rey de reyes, Jesús. Ahí es donde nace la iglesia, y si tú vas en arrepentimiento a Jesús, estás en Pentecostés, estás en la iglesia de Cristo. No en la primera, ni en la primitiva, ni en la primitiva de los lunes, ni en la primitiva de los miércoles, no, en la primitiva, no, en la única iglesia verdadera de Cristo. Creo que el mensaje queda claro, tanto quién lo hizo, el método que utilizó, a quién se dirigió, por qué y cómo. Es lo que siempre nos tenemos que preguntar, las 5 clásicas preguntas. Cuando leemos la Biblia y hay algo que no entendamos, leer la Biblia significa no estar leyéndola de corrido, es estar empapándote de ella y comiendo, alimentándote de ella, pero siempre preguntándote qué, cómo, cuándo, quién y por qué. Y respóndete. Cuando te respondas a eso es que estás estudiando la Biblia y estás dándote el alimento comiendo el alimento que Dios te está dando en esos momentos. Pedro tiró el alimento a manos llenas, y 3.000 en aquel día recogieron. Otro día fueron 5.000,
pero ese día, el día de Pentecostés, 3000, en una predicación, 3000. Una predicación de un traidor, de un cobarde, pero de un hombre que supo reconocer sus errores, arrepentido, amante de Dios, y que dio su vida por Dios gustosamente. Eso es el fuego, tener el fuego del Espíritu Santo que caiga en ti. Y ese Pentecostés debe de nacer en nosotros todos los días, no más que levantarte, alzar las manos y decir: quiero mi Pentecostés. Espíritu Santo, derrama tu fuego sobre mí. Y ponte a predicar por ahí. Con el valor, con la osadía, con el denuedo que lo hizo Pedro. Que no se convierte en 3000. Tranquilo. Deja eso. Eso no es cuenta tuya. Tú siembra la semilla de la palabra. El crecimiento lo da Dios. Tú solamente, a lo mejor tú no lo ves, pero tú has visto otros que se han convertido y tú no has hecho nada, ¿verdad? Es la labor de otros, de antiguos que venían dándolos la palabra. Pues entonces, eso, tú haces lo mismo. No quería dejar el significado de Pentecostés. No, quería decir dónde nació la Iglesia, para que dejemos eso de pentecostales, unicitarios, unitarios, tripentecostales, neopentecostales. ¿Eso qué es? El día de Pentecostés. De ahí sí que soy, ahí pertenezco yo. Cuando el Espíritu Santo, porque a mí todos los días le pido que baje mi Pentecostés particular, mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios en mi espíritu, que me inunde con él, con su fuego, y que salga, cada vez que salga a la calle, al que le pille, le voy a dar un sermón que le va a entrar diarrea. Como a más de 4 les pasaría cuando Pedro salió allí diciéndolo: porque tal, porque vosotros le matasteis, porque madre mía, cómo los pondría aquellos, a punto de lapidarle, ¿no? Pero se convirtieron en 3000. ¿Veis el poder de Dios? ¿Veis el poder del Espíritu Santo? ¿En qué día? En Pentecostés. ¿Qué tiene que ser para nosotros cada día? Pentecostés. No tiene que ser, no, puede ser Pentecostos, Pente no sé qué, Pente no sé cuántos, en hebreo, en griego, el 50º, el no sé qué. Pentecostés. Se celebra ahora, pues, como se celebra, muchos celebran Navidad o su cumpleaños, quien lo celebre, lo que sea, cualquier tipo de celebración, ¿no? Vale, onomástica de 25 años de casados, 25 años del trabajo, 25 años de la labor de pastor, lo que sea, ¿no? Está muy bien, está estupendamente bien, porque el hombre mide el tiempo cronos, pero Dios es el kairos, y debemos de entrar en el kairos de Dios, sin dejar nunca, declaró, medimos el tiempo por el hombre. Pero que sepáis que el día de Pentecostés, porque la Iglesia nació allí, no somos pentecostales. Somos de Pentecostés porque la Iglesia nació en Pentecostés. Yo no soy evangélico de Lutero, ni evangélico de Arminio, ni evangélico de Calvino. Yo no soy evangélico de eso, soy evangélico de Dios, del Evangelio de Cristo, que dio hace más de 2000 años. Ahí, no hace 300 o 400 años, no, de allí. ¿Vale? Entonces yo soy cristiano, no tengo denominación, porque Pentecostés no es ninguna denominación. ¿De qué denominación? Yo soy pentecostal. No, pues yo no. Yo soy del día de Pentecostés y predico cada día en mi Pentecostés. Os animo a que entendáis un poquito esto. Si no lo entendéis, dejádmelo en los comentarios y os explico muy gustosamente todo lo que concierne al día de Pentecostés y a la forma de predicar o de las denominaciones que tan en boga están hoy en día.
Entonces, creo que ha quedado bastante claro. Si alguna duda tenéis, decídmelo y lo apañamos enseguida, ¿vale? Venga, un saludo, que Dios os bendiga.